Buenas tardes, amigos. Estamos nuevamente en una entrevista con el profesor Héctor Burgos Villagómez y la doctora Mireya Magdaleno Mateos, que es presidente de la Asociación Civil Desarrollo Cultural en Acción. Buenas tardes. Queridos amigos, en esta tarde, aquí en la ciudad de Abasolo, Guanajuato, queremos entrevistar al maestro Héctor Burgos, que es una persona a la cual le tengo un profundo aprecio por su trayectoria como formador de jóvenes, como institución, personalidad absoluta del municipio de Abasolo, Guanajuato. Él, aparte de ser catedrático de una de las escuelas más importantes aquí en Abasolo, es un histrionista que se ha dedicado de toda su vida a desarrollar el arte de la música y la danza. Y aparte de ello es un investigador de las culturas mexicanas, y en esta tarde queremos platicar con él acerca de la festividad, una de las festividades más importantes que existe en nuestro pueblo en México, que es precisamente el Día de Muertos. Doctora, buenas tardes, gusto saludarte, ¿cómo te encuentras? Buenas tardes a todos, muy bien. Muy feliz de hacer esta entrevista tan maravillosa con un gran conocedor sobre mucha de la parte cultural de Veracruz y de México en general. Gracias. Maestro, dígame usted, para empezar, ¿de dónde viene? ¿De dónde es usted? Bueno, antes que nada, buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, según nos estén viendo. ¿Sí? Para empezar, yo soy originario de la alta montaña de la zona centro de Veracruz, de la zona de Córdoba, Orizaba, esos hermosos lugares al pie del volcán. Soy de un pequeño municipio que se llama Toyac, en el cual yo me crié y me eduqué en los primeros años de mi infancia y juventud. Y fue donde, en ese lugar, en donde se unieron las características de la zona de Oaxaca, de Puebla y de Veracruz, aprendimos a ver lo que es la tradición del Día de Muertos, no como el simple hecho de poner el altar para recibir a los muertos. Es toda una gran cantidad de acontecimientos que se hacen previos para poder recibir a nuestras almas. Maestro, ¿qué lo lleva a usted a buscar, a conocer el arte prehispánico? ¿Cuáles son las raíces que a usted lo mueven? Primeramente, es de que, a pesar de que podemos decirnos que somos muy modernos, nuestras raíces nos llevan al mundo prehispánico. Nuestro mestizaje es la grandeza de dos grandes culturas, que es la cultura prehispánica, como pueden ser totonacas, nahuas, tlaxcaltecas, como pueden ser cholultecas, mixtecos, zapotecos. Todo eso era la gran nación mexicana previa a la conquista, ¿sí? Y la gran cultura española. Da este gran mestizaje en donde nos hace que sincreticemos toda esa tradición prehispánica y española para crear esta gran mexicanidad con la cual hoy gozamos, y en donde la cultura actual que nosotros tenemos, sus raíces están tanto en España como en la parte prehispánica. Y para poder conocer lo que es este mundo, este México actual, es necesario conocer ambas. Y de ahí mi necesidad y mi gusto de conocer mis raíces prehispánicas. ¿Y a usted qué sabor le queda después de conocer este sincretismo tan importante donde se mezcla la ideología de los españoles con la cultura de nuestros ancestros? El sabor de boca es un sabor muy dulce. ¿Por qué? Porque el mole no sería lo mismo. ¿Por qué? Porque nuestras festividades no serían iguales. Nuestras ciudades tampoco serían las mismas. No tendríamos toda esa gran riqueza, tanto cultural como gastronómica, como etnográfica, como de todo, si no hubiera sucedido ese mestizaje, ¿sí? Nuestras culturas prehispánicas fueron grandes y de ahí se tomó lo mejor para unirse con la española y dar cosas mucho mejores todavía, que es nuestro gran mestizaje. Doctora. De acuerdo a esas tradiciones, a esa
cultural, de irnos formando de alguna manera, ¿cómo es que se puede concebir esa tradición tan hermosa que tenemos en México, esa preparación, porque es todo un ritual, una gran ceremonia, el poder recibir a nuestros difuntos, qué elementos lleva, qué es importante tomar en cuenta, cómo nuestros ancestros dejaron esa tradición y esas enseñanzas, esa parte de la cultura mexicana que tenemos? Mira, actualmente las Catrinas, el altar de muertos, la festividad, lo llena el mundo actual. Pero anteriormente, antes de este milenio, los que crecimos a mediados del siglo pasado y a finales, en los pequeños pueblos, todavía nos llenaron de ese misticismo, de esa esencia. Actualmente decimos fiesta de muertos y hablamos directamente 1 y 2 de noviembre. Y actualmente hasta las mascotas ya le pusieron su día para el Día de Muertos. Anteriormente no. Antes se tenía características específicas, pero todo iniciaba desde mucho antes. Con el día de San Miguel Allende, San Miguel Arcángel, perdón, que es el día 29 de septiembre, con el primer frío, se abren las puertas del purgatorio y de la gloria, para dar salida a las ánimas, para venir a recoger lo que sus familiares le han puesto. Ahí es donde inicia lo que es realmente nuestra festividad. Y va a terminar hasta el 30 de noviembre, con el Día de San Andrés, con cuando se cierran las puertas, ahora sí, de la gloria. Y ya recibieron a todas las ánimas. Es una preparación antes y después para poder tanto recibir como despedir a las ánimas. Esta festividad es una preparación que había en los pueblos, muy grande, pero así inicia, a partir del 29 y con el primer frío. Muchas veces las abuelitas nos decían con el primer frío, ya las ánimas iniciaron su camino. ¿Estos altares se pueden tomar como una ofrenda? ¿O qué es una ofrenda en sí para usted? Ofrenda es lo que el término lo dice, ofrecer. ¿Sí? ¿Qué es lo que yo ofrezco? En el caso de la ofrenda de altar de muertos, es lo que le ofrecen los familiares a sus difuntos. Es lo que de corazón le preparan, porque es la comida para un año, es la luz para un año, que ellos tienen que retornar a su lugar. Bueno, y en esa parte, maestro, ¿dónde queda la tradición que hemos adquirido? Porque se ha asumido ya como nuestra, aunque no lo es. La tradición del Halloween. Mira, la tradición del Halloween nosotros la tomamos, en este caso, también en algo parecido, pero con un ancestro muy diferente, ¿sí? Esto viene de la época de la Europa medieval, de un poquito antes, ¿sí? En donde se hacían ¿cómo se llama? La recolección de los frutos. Es una fiesta que se hacía anteriormente en Europa, pero que con el tiempo fue cambiando, ¿sí? En algunos lugares, en la época de las cosechas, salen con los cencerros para espantar las malas ánimas, la mala suerte o los espíritus negativos, porque se viene el invierno. Entonces, algunos tratan de poner la parte del Halloween como una parte negativa, pero era una parte positiva, porque era la cosecha y sobre todo pedir la protección para los periodos fríos que vienen, la nieve que cubría los países, sobre todo nórdicos, ¿sí? De ahí viene el temor a la oscuridad. Ellos tienen más oscuridad que nosotros. Y es donde vienen también todos esos demonios, todos esos, en donde ellos tratan hasta cierto modo de apaciguarlos a través de sus disfraces y de todo, ¿sí? Hay muchas versiones de dónde viene el Halloween, pero todo ello nos marca sobre todo las fiestas de las cosechas de la Europa, ahora sí septentrional, ¿sí?
Es la época de ahí donde viene, que pasa del Halloween a Inglaterra, de Inglaterra pasa a Estados Unidos, donde Estados Unidos le pone todos los monstruos que tiene, y habidos y por haber. Y se ha convertido en una fiesta completamente pagana, desde el punto de vista católico, en donde se adora más a la maldad que al bien. En el caso de México, nuestros fantasmas, nuestros aparecidos, nuestros espantos, tienen una razón de ser y no es el mal. Nos vienen a visitar nuestros familiares, nos vienen a visitar nuestros amigos difuntos, de los cuales los recibimos, no nos vienen a hacer daño, como es el temor que muchas veces sucede en el Halloween. Y de acuerdo a esa ofrenda que se les proporciona en nuestros territorios mexicanos, ¿qué elementos son los que conforman un altar, por ejemplo? Mira, De acuerdo a las regiones. sí, cada región va a tener sus elementos y también su explicación de por qué cada elementos. En el Bajío no existía el altar de muertos durante los años 40, 50 y 60. Poco a poco se fue instituyendo, sobre todo en las escuelas primarias. Solamente hacían altar las personas que venían del centro del país o de las costas. Hacían su altar de muertos. Pero aquí, en el centro del país, no. Y por ejemplo, aquí toman mucho un elemento que es la sal, la ponen directamente sobre el suelo. Mientras que allá en el Golfo, la sal es bendita y la ponemos en un traste junto lo que es el aceite y el agua. ¿Sí? Y nosotros la sal no la podemos poner en el suelo porque es algo bendito. Entonces los elementos van cambiando en cada lado. En Morelos o en otros lugares de Puebla ponen un espejo porque es la entrada al inframundo. Y en otros lugares tapan las veladoras de cristal para que no se vea el reflejo del muerto. Entonces los elementos van cambiando. Cada elemento que es en una región puede cambiar su significado en otro. Pero lo más común que se debe poner son las velas, las veladoras, la flor de cempasúchil, los alimentos, el mantel, que puede ser, en algunos lugares tiene que ser perfectamente blanco, en otros lados no. Y lo que nunca debe de faltar es la imagen religiosa hasta arriba. Que pues, cuestiones de política y de la educación se sustituyó por un héroe nacional. ¿Sí? Y los altares no son para una persona. Todos los altares son familiares. Se ponen 5, 10, 20, 30 fotografías, la cantidad de muertos. Y la fotografía no es indispensable. La fotografía es de hace unos años para acá. ¿Sí? Ante lo que se pone es la veladora por cada una de las personas, que es diferente. ¿Y artículos personales de las personas no cuentan? No cuentan. Muchos lo que hacen es sacarlo para recordar más a su persona, a su familiar. Y muchas veces ponen elementos que creen que puedan darle identidad. Muchas veces, por ejemplo, en la Huasteca, se hacen mucho las figuritas de barro, como juguetitos que a la vez sirven para poner las velas, y es para los niños. El altar de los niños tiene juguetitos de barro, pero muchas veces no se ponen. Lo que es ya depende de la familia, de cada quien, va a colocar los elementos que cree que van ahí. Pero imagínense, es tanta la comida, tantas las cosas que se ponen, ¿dónde va a caber una guitarra? ¿En dónde va a caber un zarape? ¿Sí? Lo que sucedió fue que a través de diferentes concursos de altares que se han hecho en toda la República, cada quien tratando de llamar más la atención, iniciaron primero que poniendo un elemento, luego otro, hasta que lograron llenar a veces los altares de elementos de un muerto. Pero si yo estoy recibiendo a 20 personas en un altar, ¿dónde voy a poner tantos elementos? ¿Sí? Si hasta a veces poner las fotografías ahora sí nos ocupan un espacio y ya no puede uno poner más elementos como es la comida. Posadas fue el que hace los primeros retablos de las calaveras. Uh-huh. Y Diego, sí, las Catrinas, exactamente. Y Diego Rivera las convierte en Catrinas y les da colorido, les da vida, les da forma. Y esas Catrinas son lo que hoy caracteriza a México. Uh-huh. ¿Qué opinión le merece
el señor Posadas y el señor Diego Rivera. Mire, lo que es Posadas, ¿sí? Él en su viaje cuenta la leyenda que al estar un tiempo aquí en la ciudad de León, Guanajuato, había una señora que vendía garbanzos. Por eso es la Catrina garbancera, que es el primer término que le da, como una forma de mofa hacia la aristocracia, pero a través de esas personas que siendo humildes o clase media se creían de la alta. Esta señora se creía más que las demás y se arreglaba en exceso para ir a vender su garbanzo. Aquí nosotros en el Bajío sabemos que el garbanzo se da para esa época. A partir de septiembre, octubre ya están las primeras cosechas de garbanzo y ya las podemos comer tanto hervidos como asados. Entonces esta señora las vendía y saca su primer dibujo de la garbancera. ¿Sí? Pero ya existía la tradición antes de él, para el periodo de muertos, de exponer calaveras. ¿Sí? Hasta se hacía el verso de la calavera, el cual se le dedicaba a alguna persona o algún grupo de personas, que era un verso picaresco, ¿sí? Donde se le daba que la persona se iba a morir y se los llevaba a la muerte en su cajón, ¿sí? Entonces ya la tradición existe antes. Y Posada, como trabajaba en un periódico, llegada la época, tenía que hacer las calaveras. Y en una ocasión toma como característica esta Catrina, la garbancera, y se la hace. Actualmente a él se le reconoce como el autor de la Catrina, pero podemos decir que de la Catrina garbancera, sí, pero de tener lo que es la representación de esqueletos a través de los medios de comunicación, ya viene de los periódicos de antes. Y Diego Rivera lo que hace es darle cuerpo y vestirla. Porque ya que con Diego Posada nada más era el puro sombrero con las flores y las plumas. Y Diego de Vera, en su mural, en un paseo dominical en la Alameda, él pone a la Catrina como eje principal y la viste ya como la aristocracia. Y pone los elementos tanto de la sociedad de esa época. Y no le da tanto colorido, la viste de blanco. ¿Sí? Esa es la forma en que Diego... Y de ahí... Durante mucho tiempo estuvo olvidada y es hasta los años 60 nuevamente cuando se le vuelve a retomar y empieza nuevamente teniendo un auge ya a finales de los 90, donde la Catrina es un elemento ya principal y sobre todo con las películas que se han hecho acerca de infantiles, donde la Catrina es el elemento de la muerte y todo. Sí, pero la Catrina no es la muerte en realidad, es un personaje que va relacionado con la muerte, pero no habla que sea la muerte. Y hablando de la muerte, hay un personaje impresionante, Bruno Traven, que escribe una cantidad de libros, hasta de cuentos mexicanos. Que por cierto él es canadiense, pero viene a México y se queda aquí a vivir y escribe una novela maravillosa, Macario. ¿Quién no la ha visto? Platíquenos de ello, por favor. Sí. En el caso de Macario, ¿sí? Filmada lo que es en la ciudad de Pátzcuaro, ¿sí? En Michoacán, y sobre todo con este gran actor que es don Ignacio López Tarso, ¿sí? Que era un ícono de la, ahora sí, cinematografía mexicana, de la época del oro, ¿sí? Esta película nos habla, en pocas palabras, de Macario, que él, siendo una persona muy pobre, teniendo una familia numerosa, teniéndolas que alimentar, pues él se la pasaba trabajando, trabaja y trabaja en todo lo que podía para poder. Y su único deseo era saciar su hambre. Comerse un guajolote. Era comerse un guajolote. Sí, saciar su hambre. ¿Por qué? Porque tenía tantos hijos que al final siempre tenía hambre. No alcanzaba. Entonces, un día consigue un guajolote, un pavo cocinado. Y en una forma tal vez envidiosa, se va al monte a podérsela comer. Y hay unas imágenes preciosas ahí que se toman en ese momento. Esa fotografía de esa película es única, ¿sí? Pero primero se le presenta a Dios, si no mal recuerdo.
y le dice que le convide. Y le dice que si Él es Dios, ¿por qué es tan injusto? ¿Sí? Habiendo maldad, habiendo robos, habiendo muerte, habiendo todo. Y decide no compartirlo con Él. ¿Por qué? Porque era injusto. Se le presenta el diablo. Y de igual manera. Pero cuando se le presenta la muerte, decide compartirla con ella por una razón. Ahí esa imagen de las grutas de Cacoamilpa con las miles de velas, es un escenario, una escenografía que nunca se olvida en la mente de uno. ¿Quién sería el director? ¿Ismael Rodríguez? Ismael Rodríguez. Wow. Sí, jugaba con los paisajes en blanco y negro de una forma excepcional. Entonces, al decirle que él le deja probar del guajolote, del pavo, del totol, como gustan llamarlo, del cócono, ¿sí? Le pregunta por qué a ella sí, porque dice que ella es justa. Porque se lleva a ricos y a pobres por igual, a buenos y a malos. A ella no le interesa quiénes son y que es la única que es justa. Entonces la muerte le da el poder de saber quién se va a curar y quién va a morir. ¿Sí? Y esa película se trata de eso, como él, ¿sí?, les dice, bueno, la muerte le dice, si yo aparezco en su cabecera, si no mal recuerdo, va a morir. Si aparezco en sus pies, va a vivir. ¿Qué es lo que hace él? ¿Sí? En contarle que se vuelve famoso como curandero. Entonces, cuando un rico le pide, ¿cómo se llama?, que lo cure y que le da todo el dinero, él ve que va a morir. Entonces, ¿qué hace? Le da vuelta a la cama para hacerle trampa a la muerte. Y la muerte se lo lleva a él. Bueno, en conclusión, la muerte ha sido venerada en México desde tiempos inmemoriales. No, la muerte no ha sido venerada, ha sido respetada, que es muy diferente, ¿sí? Los dioses aztecas, en este caso Mictlantecutli, ¿sí?, era un dios venerado, sí. Temido, no. Respetado, sí. ¿Por qué? Porque la muerte en el mundo prehispánico no era el dolor o la pérdida. Al revés, era trascender de acuerdo al tipo de muerte que tenía. Claro. Llegando la cultura de Europa, la muerte se convierte en premio castigo. ¿Sí? Porque anteriormente no había un infierno, no había una gloria en nuestro mundo prehispánico. Entonces se le empieza a temer y se le empieza a adorar, que es diferente. ¿Sí? Por eso actualmente tenemos una cultura de adoración a la Santa Muerte, la Niña Blanca, ¿sí? Muy común en muchos lugares de nuestra República Mexicana, ¿sí? Entonces, la muerte actualmente, el mexicano la respeta, ¿sí?, la festeja y sobre todo se la comen en dulce. Y se ríe de ella. Y se ríe de ella. Sería como representarlos a través de los pequeños dulcecitos de alfeñiques. Exactamente. Con diferentes. Sí. En los niños, nosotros, los que crecimos con la tradición, siempre los que íbamos al panteón el día 2, al salir, nos regalaban una calaverita de azúcar con nuestro nombre en la frente. ¿Sí? Y uno nunca se da cuenta. Uno le quitaba el nombre y va para la boca. Era una delicia comer esa calaverita al terminar el Día de Muertos. Pero si uno analiza, ¿qué es lo que te están diciendo tus padres? La vida es dulce hasta que llegue la muerte. Aprende a vivir, aprende a disfrutar, porque al final es lo que eres. Bueno, y el propósito en sí de las ofrendas actuales, de esos altares que se ponen en las casas, en las escuelas, hoy día en las oficinas, ¿tienen ese sentido que usted menciona o tiene otro sentido más profundo? Mire, los únicos lugares donde van a tener el sentido profundo es en la casa. ¿Por qué? Porque está preparado con amor para alguien, que es una cosa primordial, prepararlos con amor. Lo que son las oficinas, lo que son adornos de acuerdo a la temporada.
Tal vez a veces se lo pongan a un compañero, pero lo ponen desde una semana antes y lo quitan 15 días después. Entonces se convierte en un adorno. Sí. ¿Por qué? El altar de muertos nada más dura 24 horas. Nada más. ¿Sí? Son 3 altares oficiales los que deben de existir. Existen otros para los casos de los muertes por accidente. En el centro del país se les da un día especial a los muertes por accidente. Pero actualmente, ¿sí? Son 2 días los principales, olvidándose de un tercero. ¿Sí? Por ejemplo, ¿sí? Nosotros sabemos, ¿sí?, que el día 30, al mediodía, se pone el primer altar. Flores blancas, una vela, agua y sal. Y se pone atrás de una puerta. Ese es el altar que se pone para los angelitos, los que murieron sin bautizo y sin probar alimento. ¿Sí? Si murió en un aborto, ese angelito es un querubín que no tiene lo que es cuerpo. Por eso tiene nada más la carita. Es el que murió antes de nacer y no completó a desarrollarse. Es el querubín. También en ese altar, que son los que murieron, los niños sin bautizo, logran nacer y mueren. Entonces son angelitos, tienen cuerpo, porque lograron nacer y respirar. Que murieron antes de ser bautizados, también son ellos. ¿Sí? Como murieron sin el bautismo, es el primer altar. Se pone el 30 a las 12 del día y se quita el día 31 a las 12 del día. Y son el altar para los querubines, los angelitos, el altar blanco. Su mantelito blanco, flores blancas, veladora, sal y agua. ¿Sí? Y la veladora debe ser de aceite. ¿Por qué? Porque son los elementos del bautismo principalmente. El día 31, a las 12 del día, se pone el primer altar. A las 12. Bueno, se pone antes, pero se inaugura a las 12 del día. Y va a dilatar del 31 al día primero. ¿Sí? Del 12 del día, del mediodía al mediodía del otro. ¿Y aquí qué va? Van dulces, sopas, carnes en chile, tamalitos dulces, va la palanqueta, va la alegría, va la calabaza, va toda la fruta que podamos poner, y sobre todo el pan. Y ese es el de los niños, los que fueron bautizados y murieron. Y sobre todo pueden tener hasta los 14, 15, 16 años, siempre y cuando no hayan cometido acto carnal. Esto es el de los niños. Luego a las 12 del día primero, a las 12 del día 2, se pone el altar de los grandes. Y viene ya la comida con chile, viene la cerveza, viene el alcohol, vienen los cigarros, viene todo lo que se les ocurra de fruta, de comida. No hay una comida específica que no se deba poner. Si al que se murió hace unos años le gustaba el sushi, le puedes poner su sushi. Nada más que después de ciertas horas va a apestar toda la casa a pescado podrido. ¿Sí? Y eso es lo que se va a poner y se quita a las 12 del día. Entonces nuestros altares, si se dan cuenta, son 3 altares diferentes, dependiendo de sus muertos. ¿Sí? Y no lo podemos dejar más tiempo, porque se debe de quitar. Lo único que no debes de apagar son las veladoras que les prendiste. Esas se deben de consumir hasta el final. Y la sal y el agua siguen Presentes en todo. En la zona donde yo crecí, el altar tiene 3 niveles, que es el piso, la mesa, y arriba de la mesa se pone un cajoncito más para un tercer nivel. Nada más. 3 niveles. En la parte de abajo, ¿sí?, vas a poner el piso a raíz, lo barres, lo limpias bien y vas a poner una cruz de flor de cempasúchil con 4 velas. ¿Sí? Y no es la cruz cristiana,
Es el centro mágico que se está convirtiendo en ese lugar, en ese momento. Estás uniendo los tres niveles, el supra, el infra y el terrenal. Estás uniendo en ese momento, esa casa se está convirtiendo en un lugar sagrado. Entonces, en mi tierra se sahuma a las 12 del día para purificar el aire y poder recibir en ese momento las ánimas. ¿Sí? Ya pones tus adornos, tus floreros, todo lo que va abajo. Ahí va a llegar el ánima. ¿Sí? Y si viene con algún mal, alguna situación, el copal ya purificó la casa, no va a poder entrar. Una vez que ya llegó, tiene la mesa puesta, pero para llegar a la mesa, el mantel es blanco. Y en ese mantel blanco, ¿por qué? Porque así es la pureza de su alma. ¿Sí? Y está todo precedido por una imagen religiosa, el santo de devoción o un crucifijo. Y alrededor del crucifijo se pone la veladora de aceite, el agua, un vaso con agua y un trastecito con sal. Eso es lo que va hasta el supra, que es la parte divina. La parte terrenal es la mesa y el inframundo es el piso. ¿Sí? Eso es lo que es el altar, los elementos básicos. ¿Sí? Que algunos actualmente que ponen los 7 escalones, que son los 7 sacramentos, que son... Ya la gente va tomándole de a cada lugar de acuerdo a sus características. ¿Sí? Es muy interesante esta conversación con usted, maestro. Nos da luz porque en esta tradición, la cual es ancestral, muchos no conocemos el significado de todo esto. Vemos un montón de flores, y en este caso, la flor de cempasúchil, ¿qué es lo que representa? La flor de cempasúchil es la que se come al sol. Se va a sembrar el día 24 de junio, el día de San Juan. Si ustedes se dan cuenta, 2 días antes, 3 días antes, fue si no recuerdo es el solsticio, no, el equinoccio de verano. ¿Sí? ¿Qué sucede a partir del 21-22 de junio? Ese día, la noche y el día duran igual. ¿Sí? No duran igual. En ese momento, el día dura más que la noche. Las noches son muy cortas y los días son muy largos. Entonces, a la hora que se siembra la flor de cempasúchil, se empieza a comer el sol. Los días se van a ir acortando. Para cuando llegamos nosotros a cosechar la flor, ya pasamos lo que fue, ya estamos en otoño. Ya se empiezan a sentir los fríos. Y entonces la flor empieza a abrir con los fríos y toma el color del sol. ¿Sí? Y ese color del sol es el que nos va a servir para marcar el camino de las ánimas. ¿Qué es lo que hacemos? Desde el altar se pone un camino ancho de flor, de pétalo de flor de cempasúchil, desde el altar hasta el camino. Y ese camino va a tomar hacia el panteón, no hacia la iglesia. ¿Por qué? Porque es donde vamos a recibir a nuestra ánima, por donde debe de pasar. Por eso muchos toman ese elemento, ese color, como el color del sol. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hace nuestro muerto? Nuestro muerto está en un lugar donde no hay luz. Y la flor de cempasúchil le va a recordar el calor del sol. Muy interesante. Se convierte esto en algo maravilloso que nos lleva primero a remontarnos a nuestra infancia, probar esos ricos panes de muerto. Yo recuerdo que cuando yo era niño, hacían una especie de concha, que la pintaban con un color rojo. Rosa mexicano. Rosa mexicano, en ocasiones muy rojo. Tenía un sabor tan exquisito. Y después aparecieron, ¿cómo se llaman las? Las calaveras. Las granios que le llaman. ¿Granos o qué? No, hay otras hojaldras o un pan que tiene unas bolitas arriba. Ah, El pan de muerto. es la calavera, el cráneo.
Ah, es el cráneo. Es el cráneo. Es redondo y llevan arriba según los huesitos Exacto. cruzados. Nunca supe que era un cráneo. Es el cráneo. Sí, eso no sabía. Curioso. Tiene un sabor tan rico que de verdad, o sea, degustarlo en ese momento, en la familia, en la casa, es algo especial porque se toma además con chocolate, como decía el cura Hidalgo, con mucha leche y bien batido. Es que aquí viene todo. ¿Por qué era tan sabroso? Es que el sabor de la comida, el sabor de todo, es la magia de la familia. Eso es lo que te hace sentir esos sabores que no vas a olvidar nunca en tu vida. Pero fue la magia del momento, la familia, la costumbre, la tradición, que se unen para crear esos momentos únicos. ¿Sí? Imagínate el altar de muertos, día 1 de noviembre en la tarde. En mi pueblo llueve, tú conoces el clima de por allá. Está el clima lluvioso, frío, y tu abuelita te diga, hijo, deshice chocolate, vénganse, vamos al altar. Se sienta la abuelita y con un vaso, un jarro de chocolate, un pan de muerto y con dulces de la temporada, te empieza a decir, aquí está tu abuelito. Mi papá era de esta forma. Y te empieza a platicar lo que era la familia. Te va contando las anécdotas. Cómo se casaron sus abuelos, cómo se casaron, cómo fueron esto, cómo fueron acá. Y te van llenando la cabeza de una magia tan bonita. El aroma a flor de cempasúchil, el olor del incienso, el calor que te dan las velas, la magia en todas las paredes moviéndose. Y teniendo a tu lado a uno de los seres que más te quiso, eso era una gloria. ¿A ti qué te recuerda, doctora? ¿Qué te recuerda tu infancia? Ahorita que dijo de los dulces, esos dulces de horno, que son tan dulces de verdad. A mi papá le gustaban mucho, a mis abuelitos. Me acuerdo que en el rancho mi abuelita, cuando no tenía pan para darnos, nos daba el vaso de leche y un pedazo de piloncillo, pero siempre eso dulce. Y todo eso, bueno, yo lo relaciono mucho cuando les hago su altar de muertos. De repente me confundo, por ejemplo, en cuántos niveles debe de tener. De acuerdo a las regiones también se muestran con características distintas porque tienen diferentes intenciones. Sí. Hay altares exclusivos para niños, exclusivos para los papás o para los abuelitos o para toda la familia. Hay quienes hacen la cruz que decías de sal hace rato en el piso, la hacen de maíz, por ejemplo, o de tierra, pero siempre en cada uno de los extremos de la cruz la veladora que no falte, o un caminito de veladoras. Últimamente lo que he visto, por ejemplo, que se utiliza mucho es el aserrín pintado y hacen tapetes de colores tan hermosos también, pero esta cultura que antes era de cada región empieza a mezclarse, pero rescatándose a la vez en todo el país de México. Sí. Pero se pierde algo. Se pierden muchas cosas. Se pierde el carácter de la familia, donde nos esperábamos por un mes a que llegaran. Sí. Es que la tradición comienza el día 29. En mi tierra, lo primero que hacen después del 29, ir a comprar las calabazas. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? Porque van a sacar la semilla, que van a poner a secar, van a pelar, y con piloncillo van a hacer la pipitoria. Un dulce de calabaza de cito, ¿sí? Y también se va por el cacahuate, se pone a secar, se va a pelar, se va a todo y se va a tostar para después hacer la palanqueta. Sí, la palanqueta de niño sí la comí, pero la pipitoria solo tengo referencia por el nombre, nunca la he conocido, nunca la he probado. Es una delicia, ¿sí? Y el ajonjolí, a limpiarlo y todo, porque 8 días antes hay que preparar todos los dulces, ¿sí? Una de mis tías se dedicaba exclusivamente a preparar alegría, palanqueta
y pipitoria. Otra de mis tías preparaba la calabaza en dulce. Aquí le dicen calabaza en tacha. Sí. ¿Sí? O los mangos en dulce, el durazno en dulce, todo lo que era la conserva, lo que se iba a ocupar. Y también se empezaban a preparar las cremitas. El aguardiente con naranja, el aguardiente con anche, el aguardiente, o sea, comenzando octubre. Era la preparación, pero había algo más, eran días lluviosos que no podíamos salir a jugar. Te sentaban y te empezaban a enseñar a hacer flores de papel. Vamos a hacer la corona de tu abuelita Bernarda, vamos. Y empezaban, vamos a cortar las flores. Este es para tu abuelita Bernarda. Y lo que yo la conocí, pero mis hermanos no. Entonces ya venía la plática. Tu abuelita Bernarda, la mamá de tu papá, esto, el otro acá. Y luego, este es para tu primo René. Y ya a hacer flores. Y luego esas flores se meten en cera o en parafina. Y sale la flor para que no se deshaga con el agua. ¿Sí? Nosotros estábamos en un clima muy lluvioso. No existían las flores como actualmente de plástico. Las de plástico eran carísimas. Y entonces hacían las flores de papel con parafina y se armaban las coronas. Pero era un mes de preparación que cada vez que llovía sabíamos que íbamos a hacer flores o que íbamos a empezar a hacer las bases para las coronas o íbamos a hacer las canastitas para las ofrendas de los niños, que es otra magia. ¿Sí? Y cada familia se empezaban a poner de acuerdo. Tú haces el mole y haces el chilpachole, tú haces esto, tú haces el arroz, tú haces los frijoles. Era hacer comida al por mayor. ¿Por qué? Porque también viene la familia de fuera. Entonces, toda esa magia de preparación, te sentabas, aparte del chisme de que te ibas a enterar que todo lo que sucedía, te platicaban qué fue la familia. Así yo conocí bisabuelos, tatarabuelos, primos muertos, tíos también muertos, ¿sí? Que no sabían ni dónde estaban enterrados, pero sabía que seguían vivos ahí con nosotros, ¿sí? Y ya llegado los días de muertos, los días que hay que estar preparando, era pararse desde temprano para a las 12 del día tener todo, ¿sí? Y sobre todo ya estando en el altar, uno siendo niño, sucedía algo, ¿sí? A mí me mandaban a casa de una de mis tías, me decía mi mamá, llévate a tus hermanos y llévale esta cubeta con calabaza en dulce. Ahí voy con la cubeta. Y al entrar a la casa de mi tía, no me dejaba entrar. Me quitaba la cubeta con lo que yo le llevaba, lo ponía en el altar y decía, pásele, vamos, adelante, pásele. Y nos daba una canastita hecha de cartoncillo con papel china, donde ya venían dulces, ¿sí? Ya venían los dulces de alegría, de palanquetas ya envueltos en celofán. Ya venían preparados ahí y nos los daban. Y yo decía, ¿por qué no los dan? Tiempo después alguien me dijo, para llevar las ánimas de una casa a otra, las llevan las almas puras. Los llevaban los niños. Y por eso nos mandaban casa por casa y nos daban la canastita con dulces. Era la ofrenda que se nos entregaba por haber llevado las almas de nuestros difuntos. Pero algo maravilloso, una vez estaba yo en Mitla, en Oaxaca, para un día primero. Y llegamos y el pueblo estaba muerto. Nadie había en las calles. Todo en silencio. Eran las 11 de la mañana y nosotros caminando por las calles y vacío. Donde siempre dice uno, en el mercado cerrado. Pues ya nos fuimos a la zona arqueológica. Estábamos en la zona arqueológica cuando a las 12 del día empiezan las campanas, abuelo. Empieza el cueterío de casa por casa y la música en todos lados. Bajamos al pueblo y todas las casas abiertas. Ahora sí, con la música todo lo que daba. Fiesta porque se recibieron a los muertos. O en otro pueblo de Veracruz, un ranchito, ¿sí? En este caso, que me platicaba mi abuelita, ¿sí? Las Mesillas.
cerca de su tierra. Decía, para recibir a los muertos, se prepara el altar, se prepara todo. Y el padre se va al panteón a dar una misa sin gente. A las 11 de la mañana comienza la misa de difuntos. Pero no hay gente. La misa es para los difuntos. Y de ahí al terminar, salía la peregrinación. El panteón estaba fuera del pueblo. Caminan hacia el pueblo. Y va el padre en peregrinación con su gente que fue a misa. De ahí viene un trayecto donde para nosotros no venía nadie. Y hasta el final venía la banda tocando o el grupo musical. Y al llegar al pueblo, se abren las puertas de las rejas de los patios, porque allá todas las casas rara vez dan a la calle. Las casas están en medio de un patio. Se abren las rejas y empieza el gritadero. Bienvenido, papá, pásale, mamá, pásale, Julano, pásale, Sutano, gritando a las ánimas que van llegando. ¡Qué emoción! Y comienzan los cohetes, comienza la música, comienza la alegría, porque en Día de Muertos prohibido dos cosas: llorar y rezar. Porque la ánima viene a estar feliz. No quiere saber de broncas, no quiere saber que está muerto. Viene a ver a su familia y a disfrutar a su familia en paz. Y ahí, cuando las reciben, es la alegría de que llegan y los pasan hasta el altar donde ya tienen su comida. Y se les dice a cada uno: mira lo que te preparé, esto es para ti. Para nosotros la recepción de los muertos era diferente. A las 12 se sahuma la casa, se abren las puertas, ya está todo, y empieza uno veladora por veladora. Para ti, Francisco, para ti, Juana, para ti, Bernarda. Y se va prendiendo veladora por veladora y se le da la bienvenida a cada uno de tus muertos. Y al terminar, prende las veladoras que no tienen nombre, para las ánimas solas. Esa es la recepción de muertos. Ese es el significado del altar. No el adorno que ponemos en las escuelas, en las plazas o en todo. Ya está muy ¿Sí? deformado. El verdadero significado está en el corazón de la persona que lo pone, porque el verdadero revivir del muerto es el recuerdo que tú tienes de él, cómo lo esperas y cómo lo difundes a tus descendientes. Fíjese que cuando era niño, mi madre en estas fechas, a las 12 del día nos ponía a mis hermanos y a mí con un recipiente con agua bendita y unas flores a rociar la entrada de la casa. Uh-huh. Nunca entendí por qué. Muchas cosas no entendí. De hecho, yo a mis abuelos maternos no los conocí, a los paternos tampoco. Afortunadamente tuve mucha fortaleza al escuchar a la hermana de mi abuela, la tía N, que nos comentaba muchas cosas de los abuelos, pero físicamente nunca conocimos a nadie y eso nos privó en muchos casos de disfrutar de lo que ustedes comentan en Veracruz. Y quiero aclarar un punto: en Veracruz, aunque haga frío y esté lloviendo, no hace tanto frío. En Puebla, en Chignahuapan, Puebla, Aunque no llueva, está el sol, está haciendo aunque frío. no llueva, está haciendo mucho frío. Sí. Yo hacía una broma hace mucho tiempo, les decía que allá las personas usan unos gabanes de lana de borrego y curiosamente cuando llegó la tecnología les metieron un calefactor y en las esquinas de los parques, o del parque más bien, hay contactos donde van y se conectan para quitar el frío del colector. Eso no es cierto, eso es falso. Sí. Pero es una broma que yo hacía, ¿no? Sí. Pero frío en Puebla. Sí. En Veracruz, por mucho que se queje el maestro, no, nunca hizo frío, ni hará frío. Bueno, es de frío hasta frío. Sí. Cada quien se adapta. Pero, Pero, y el frío más largo es el frío de la ausencia, el frío del olvido. sí. Sí. Cuando... ¿a qué viene el difunto? El difunto viene a no ser olvidado. El difunto viene
por el alimento, pero no es el alimento que pusiste, es el alimento que le das al recordarlo. ¿Sí? El altar se pone para que tú le platiques a tus familiares quiénes fueron las personas que estás dedicándole el altar. En que sea con fotografía o sin fotografía, pero está dedicado a alguien. ¿Sí? Los altares en mi pueblo siempre están adentro de la casa. ¿Por qué? Porque a una visita se le recibe adentro. Y le das lo mejor. Entonces, si viene tu familia, viene a estar contento y viene a estar contigo, ¿qué es lo que le vas a dar? El amor de seguir viviendo en tu corazón. Al seguirlo recordando, al seguir diciendo que siguen sus enseñanzas. Y sobre todo, al decirle que lo que ella o él dio por ti está bien y que está prosperando. Que es su hijo, su familia, todo. Esa es la verdadera esencia del altar. El no morir, el frío del olvido. Un muerto tiene 3 años para no ser olvidado. Mientras le sigan poniendo, va a venir. Pero cuando no haya un amor, un calor que lo jale a regresar, él ya no va a poder venir. ¿Sí? Ya no va a llevar la esencia. Nosotros decimos y creemos que lo que se pone en el altar no se debe de comer. Nosotros, todo lo que ponemos en el altar se bota. Para empezar, en Veracruz la comida se echa a perder. Entonces, por esa razón, no aguanta. Pero lo que son frutas, panes y todo, no tocamos nada. ¿Por qué? Porque ya el muerto se llevó su esencia. ¿Sí? Ellos comen los aromas. ¿Sí? Recuerdan a través de los aromas lo que disfrutaron en vida en sus comidas. Entonces, el muerto viene por esa comida que le preparas, pero es el recuerdo que tú lo haces. Voy a hacer el mole como le gustaba a mi mamá. Entonces, al estar recordando la enseñanza, cómo te enseñó a hacer el mole y todo, está reviviendo nuevamente. Y es por lo que viene. Viene por una vela o una veladora, que es la luz que se va a llevar y que no tanto que lo va a guiar, pero es la luz que le da la esperanza para volver el siguiente año. Esa vela, esa luz le dura 1 año. ¿Sí? Y viene por ella. Pero si viene 1 año y no le pusiste, él va a estar en un lugar sombrío, va a estar en un lugar triste y olvidado. Viene el 2.º año y no hay nada. Viene el 3.er año y es el 3.er año donde se le da la oportunidad de despedirse de sus familiares que aún vivan, porque él ya no va a volver más, porque ha sido olvidado de los recuerdos. Entonces es donde se queda en presencia de Dios. Esta es la tradición de nuestro pueblo. Sí. Es la tradición de nuestras culturas. Uh-huh. Por último, maestro, me interesa mucho su opinión con respecto, ¿qué consejo, qué orientación le daríamos a los jóvenes de hoy? Porque esas tradiciones, desgraciadamente, se están perdiendo. Muchos jóvenes viajan al extranjero, muchos jóvenes viajan a otras ciudades, como la Ciudad de México, para emprender nuevas aventuras de estudio, de preparación, y se alejan de la familia. Y esto, los viejos lo recordamos con cariño, pero ya nuestros hijos y quizá nuestros nietos ya no lo quieran ver con la mirada con que lo vemos nosotros. De hecho, para nosotros hoy día la muerte ya tiene otro significado, ya se perdieron muchas formas. Pero para no perder esta línea, maestro, que finalmente es el propósito de guardar o resguardar la cultura mexicana, usted como estudioso de todo esto, ¿qué propondría para estos jóvenes, como pedagogo que es? ¿Qué les diría que debemos hacer o qué debemos hacer para lograr objetivar este propósito? Quisiera brincarme ante tu pregunta, antes de, porque te falta la despedida de las ánimas. Bien. Yo Sí. quisiera todavía antes meter algo.
ahorita que decías que no se come el alimento que se pone en los altares, científicamente está comprobado que los alimentos que están en el altar bajan más de nivel que si pones un mismo vaso fuera del altar Sí. y está más lleno. Y lo he comprobado. Sí, es donde decimos que se llevó la esencia. Se llevan energía. La esencia. Adelante, maestro, con Sí. su propuesta. Sí, miren, ya tenemos que es el día 2. A las 12 del día se tienen que ir. En algunos lugares pasan la noche del día 1 para el día 2 velando a sus muertos, como sucede en Michoacán. ¿Sí? Pero en otros lados, a las 12 del día se abren las puertas y se empiezan a bajar las veladoras del altar para indicarles que es momento de irse. No hay que llorar por una sencilla razón. Cuando tú recuerdas a alguien lo debes de recordar, ¿sí? Con cosas bonitas. Consejo de mi abuelita Agustina, siempre decía: hijo, el día que tú me recuerdes, recuérdame con una sonrisa, un recuerdo hermoso, y le pondrás una pluma a mis alas para volar. Pero si tú reclamas el por qué morí o me recuerdas con dolor, pondrás un eslabón a mi cadena que me hundirá en el infierno. ¿Sí? Y desde entonces entiendo la muerte en una forma diferente. Los jarochos somos diferentes en forma de ver la muerte. ¿Sí? Entonces es momento de decir adiós. En muchos lugares se empiezan a apagar las luces para indicar que es el momento de irse, o se empiezan a apagar las velas. En mi pueblo se dejan hasta que se consuman, que es el tiempo que va a estar el ánima ahí, ya consumiéndose la vela, él ya se va. Entonces, como las velas están personalizadas o las veladoras están personalizadas, cada uno es para alguien. Entonces ellos se van a ir yendo, de acuerdo, se vaya apagando su vela, según. Pero en mi pueblo, dando las 12 del día, ya tenemos lista el bastimento. Nos vamos a comer al patio. Hay que agradecer la visita. Hay que estar con nuestro muerto, porque él va a partir desde la tumba. De ahí va a volver a subir a su lugar. Entonces se reúne toda la familia alrededor. Ya desde temprano nos fuimos a limpiar la tumba, a pintarla, a lavarla, a dejar guapa la tumba, porque llega toda la familia. Y llega la familia con los coches llenos de comida, el mole, el chilpachol, el tezmole, el molito verde, comida de sobra, bebida de sobra. Y llega uno y te invitan una copa, ¡salud! Si estamos en la tumba de uno de mis tíos, David, ¡salud! Y para adentro. ¿Sí? Pasan los músicos, ¡ey, ey, ey! Vengan! Tóquenme tal canción que le gustaba a mi mamá. Y está la música. Ahí no vas a oír, sí, ahí no vas a oír Santa María Madre de Dios. No, nadie. Y no vas a oír, ¡ay! ¿Por qué te moriste? Tampoco. Porque hay que despedirlos con alegría. Afuera del panteón están los juegos mecánicos, están los puestos de comida y están las carpas donde se vende cerveza a morir. Están los puestos allá no se vende lo que es el alfeñique, pero se vende mucho de calavera de azúcar y de chocolate. Entonces están los montones de panes, porque el pan pasado ese día no se vuelve a hacer. El pan de muerto. Y están el montón de golosinas, de juegos, es una diversión fuerte. ¿Sí? Y está uno ahí. Si llega familia de fuera que trae familia nueva, llegan y le hablan a la tumba. Mira, ¿sí? Agustina, te presento a tu tataranieto. ¿Sí? Se llama Julano de tal. O si llegan casados, mira, Agustina, mi esposa. Y la esposa, mucho gusto, señora. ¿Por qué? Porque es el último momento donde va a tener a toda su familia. Nos reunimos ahí, a mí me encantaba ir, porque todos mis tíos tengan dinero, váyanse a divertir. Y ahí andábamos brincando de tumba en tumba. Entonces es una coexistencia entre vivos y muertos. Sí. Y los muertos toman vida, son parte de la familia. Y siguen vivos, están vivos en ese momento. Pero por aquí empieza a oscurecer, prende la veladora y vete.
Ellos se van con la última luz del sol, siguiendo el camino. Y empiezan su regreso. De ahí, a los 8 días, el padre hace una misa para los retrasados, donde se les dice que hay que volver. ¿Sí? Para los que se quedaron rezagados. Luego empiezan en algunas casas, están los rezos para los que no entendieron que están muertos, diciéndole su nombre que ya está muerto. Para todo terminar el día 30 de noviembre. De ahí es completamente nuevo todo lo que viene, porque ya el día 1 empezamos con las fiestas guadalupanas. Entonces, la despedida de los muertos es algo especial que también se tiene que hacer. ¿Sí? Mucha gente ha olvidado la despedida. En algunos lados se danza, en otros lados se hacen misas. Incluyéndome a mí, porque yo no sabía ese detalle. ¿Sí? Por eso había cerrado el programa, amigos, no por otra cosa. Sí, entonces ahí. Y por tu última pregunta, ¿qué daría yo a los jóvenes? Yo no le diría a los jóvenes, yo le diría a los padres. Traten de formar lo que son, una familia. Y traten de unir a su familia en 2 familias, tanto la materna como la paterna. Traten de unirlas a través de las tradiciones que tengan asistiendo y enseñándoles desde niños a respetar. Involúcrenlos en sus tradiciones. Porque es muy común, tú no pones el arbolito porque rompe las esferas. No, que ponga el arbolito. Que aunque rompa las esferas. Aunque rompa las esferas, pero nunca más las va a volver a romper. Que ponga el nacimiento, aunque ponga allí a Batman. ¿Sí? Porque está aprendiendo a hacerlo. Aquí nosotros hacíamos todas las coronas de nuestros muertos. No íbamos a comprarlas. ¿Por qué? Porque ahí iba nuestro trabajo por alguien que nunca conocimos, pero que gracias a él estamos vivos. Queridos amigos, antes de que se me olvide, una sorpresa para ustedes. Prometo que próximamente este hombre, este maestro extraordinario, va a estar presentando, lo comprometo aquí frente a ustedes, esta cámara, que va a presentarnos el trabajo que él realiza, esas manos artesanales, esas manos maravillosas, ese talento que como él esa tiene. bolsa que está ahí, mira. A ver, que no la muestre, a ver, permítanme, amigos. Ese es un trabajo realizado por sus manos. Esto, queridos amigos, es parte de lo que él hace y vamos a comprometerlo, que nos haga con su grupo. Porque déjenme decirles, este hombre no solamente se dedica a hacer la investigación que ustedes han escuchado maravillosa, no solamente hace esto, sino que también da conferencias, hace danza, baila extraordinariamente con nuestro amigo el maestro Agustín Ceballos, que es otro gran bailarín, y forman perdón. Tiene varios grupos. Sí, forman niños, grupos, jóvenes, pero a mí lo que me sorprende que tiene un grupo de jóvenes, tanto señoritas como varones, de su época de maestro, que hoy día son exalumnos, que forman un ballet maravilloso, que por nombre tiene, Yolot Macehuani, ¿qué significa? corazón danzante. Corazón danzante, no sabía. ¿En qué lengua? Náhuatl. Maravilloso. Y lo increíble es que con esas niñas y esos jóvenes, voy a pedir al maestro que nos haga un día de estos para hacer la grabación, para que ustedes la vean. Me comprometo y comprometo al maestro que vamos a hacerlo, para que nos muestre los vestidos, el trabajo que él realiza, esas pasarelas, sí, una pasarela así, con sus bordados a mano que él hace, de los vestidos de diferentes regiones, no solamente del estado de Guanajuato, de Jalisco, de otras muchas regiones, porque él hace arte y lo estamos integrando a nuestra asociación civil, porque precisamente nosotros queremos difundir en manera magnificente todo lo que sea cultura, todo lo que sea arte, y personas como él, como el maestro Agustín, que tenemos a bien tener con nosotros. Les agradecemos profundamente, de verdad, todo el trabajo que ellos realizan y que ponen a disposición de toda la gente que quiere conocer su trabajo, porque lo vemos presentar su arte en diferentes lugares, en diferentes municipios,
y la verdad es que la calidad es muy alta. No quiero comparar su trabajo con ningún otro maestro como suele suceder, pero puedo decirles, queridos amigos, que Héctor Burgos hace un trabajo excepcional, tanto en el arte de la costura, en la puesta de los bailes, hace bailar incluso a las personas de la tercera edad, trabaja, como dice él, con sus niñas, un grupo de señores, sus muchachas, sus chicas, un glamour extraordinario con esas mujeres de la tercera edad de más de 65 años. Les devuelve la juventud. Les devuelve la juventud, les roba el corazón. Sí. Y la verdad que verlas a ellas rebosantes de alegría, de una sonrisa extraordinaria, les juro, no hay achaques, no hay dolor, no hay reuma, no hay queja, hay alegría, hay emoción, y eso lo hace el maestro Burgos. Queridos amigos, pues tengo que agradecerles sinceramente su participación, que nos estén viendo y escuchando en muchos lugares en esta transmisión que estamos haciendo, y lo más importante es decirles que estamos pendientes de su apoyo para la Asociación Civil Desarrollo Cultural en Acción. La página es www.dcac.org. Ahí pueden encontrarnos. Y si quieren hacer donaciones, también las recibimos. No hay ningún problema. Tenemos una cuenta bancaria en la cual recibimos las donaciones de la asociación. Somos una asociación civil sin fines de lucro, debidamente registrada, y tenemos la autorización de Hacienda para emitir recibos deducibles de impuesto. Amigos míos, yo soy Arturo Javier de Labra, su servidor, la doctora Mireya Magdaleno Mateos, el profesor Héctor Burgos Villagómez, quien ha sido nuestro anfitrión esta tarde, que nos recibe en esta su casa maravillosa, rodeado de todo su arte, de todas sus cosas maravillosas. Flores, Créanme. bordados, Sí, figuras, sí, comida. sí. Yo quisiera, antes de despedirnos, yo quisiera que el maestro Burgos nos mostrara ese jarrón que tiene ahí, con flores hechas por sus manos. Es un artista en toda la extensión de la palabra. Hace bordado, hace flores, hace danza, hace teatro. No. Miren, amigos, esto qué belleza. Es papel. Bueno, que nos explique el maestro, ¿cómo está hecho esto? Este es rafia. Esta es rafia. Estas son flores de rafia, nada más que ya las nietas las traen jugando. Y este es papel crepé. Miren qué hermosas. Y papel crepé. Y las de atrás también son flores de rafia. Bueno, maestro, antes de despedirnos, díganos usted dónde se formó como catedrático, qué hizo, ya para que la gente lo conozca finalmente, porque yo presumo mucho a mis amigos. ¿Como catedrático de qué? En el Cebetis. En el Cebetis. Bueno, ahí trabajé lo que fue por 36 años dentro de lo que es el área de laboratorista clínico. ¿Sí? Ahí estuvimos laborando, ahora sí. Pero mi base es el Tecnológico de Veracruz. ¿Sí? Y pues mi bachillerato fue en Paso del Macho. En ese tiempo se llamaba CECI 346. Y lo que son la básica, primaria y secundaria, desde el kinder en mi pueblo natal, mi querido Potrero. Perfecto. Potrero, Veracruz, por Sí, cierto. Sí, su nombre es Villa General Miguel Alemán, Molino Potrero y Anexas. Y anexos SADCB. Es la villa. Doctora, para despedirnos, últimas palabras de esta entrevista, nada más, porque las que siguen tendrán que haber muchas. Sí, no, pues yo agradezco muchísimo al maestro Héctor Burgos por todo su conocimiento y por poder compartirnos de alguna manera tradiciones tan hermosas, tan valiosas, tan increíblemente humanas, porque de verdad que todas son con la intención de reunir a la familia, de atender a la familia y de permanecer juntos para siempre. Somos energía y bueno, el que él impregne de su energía todo lo que hace y a todas las personas a las cuales nos toma en cuenta, nos involucra en sus actividades, es algo maravilloso. En nombre de todos yo le agradezco mucho, maestro. Gracias. Comprometiéndolo, maestro, a que la próxima vez que hagamos va a ser una pasarela de sus jóvenes y una presentación de alguno de sus bailes. Sí. Le va a encantar.
Mejor quedamos, el día 31 se va a presentar el grupo con el programa de muertos. Lo grabamos. Lo grabamos para ustedes, amigos. Lo grabamos. El programa de muertos, sí. Y por ahí tienes el programa del grito. Sí, también. Lo tengo y está trabajándose y espero que podamos presentarlo también a ustedes. Sí. Queridos amigos, les agradecemos su gentileza. Muchísimas gracias por seguirnos. Desarrollo Cultural en Acción es una asociación civil que únicamente busca obtener beneficio para todos ustedes a través del arte, Y la cultura y todo lo hermoso que esto conlleva. Amigos, muchísimas gracias. Que tengan un hermoso día donde estén. Mil gracias. Dios les bendiga.